ustedes ya ven el bumper y saben que hoy es miércoles y justamente en nuestra síntesis de Derecho y Justicia con nuestros abogados, Fidel Pichardo y Leo Sierra, que nos acompañan como todos los miércoles, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, muy bien. Leo. Estrenando nuestro video wall. Mira, estrenando nuestro video wall. ¿Qué tal, Foto espectacular. Claro. Bien, de verdad. De verdad que sí. Eso es parte de las exigencias, Leo, del público en relación a derecho y justicia. Nos están oyendo. Quieren una pantalla más grande para que se vean más. Michelle. Tú sabes que... Los demás días va a estar la pantalla detrás. Sí. ¿Usted quiere que solamente esté los miércoles? Yo sé que hace muchos años que ustedes fueron al colegio. Mucho, pero cuando viene el doctor Sierra, que yo veo su agenda, ¿verdad? A uno le da ganas de hacer, mira. Está chequeando. El hombre hace la tarea. Porque él hace la tarea, entonces nosotros lo que hacemos es que nos fijamos. Copiamos. Bueno, así se copian muchas cosas aquí en este país. De todas maneras, señores, estamos iniciando un día... Queremos fotos de esa, mira, de esa misma, queremos fotos. Sí, estamos iniciando un día con nueva pantalla y estrenando algunas cosas aquí en el escenario. Donde el país siempre vive estrenando son escándalos y uno tras otro va sustituyendo. Y también tenemos que recordar que los padres, así como los funcionarios públicos, están sujetos a que otros nos supervisen y nos vean. Y el escrutinio público no es más que precisamente ese sedazo que va a tamizar, que va a valorar nuestras actuaciones. Mire, tenemos un caso que indiscutiblemente ha conmovido la ciudadanía. Previo a este, debemos de ver algunos tópicos de índoles legales. Y es que la juez de la instrucción y los propios fiscales que se han visto involucrados o que intervinieron en el caso denominado Quirinito, ahora están justificando toda su posición. Yo no sé hasta qué punto estas investigaciones determinarán, porque quienes tienen que determinar el grado de complicidad o de compromiso de esta persona son las investigaciones. Lo cierto es que esta burla al sistema de justicia, una vez más, no se puede permitir. Y todos estos episodios que estamos viendo aquí frente a la justicia de burla también han sido replicados o pueden posiblemente haber sido tomados de esas narconovelas que nosotros estamos ahora viendo. Ojalá y las autoridades puedan terminar con la verdad de este caso. Y se habla de una fuga y se habla de una complicidad. Cual que sea el título que se le vaya a poner, lo que hay es que aclarar esta situación y si este señor realmente dicen que está vivo, porque técnica y jurídicamente al día de hoy está muerto. Aclarar esta situación y que el que haya contribuido para esta situación, entonces, pues, cumpla y pague con el grado de responsabilidad que ha tenido. Se ha anunciado que República Dominicana y Haití van a conformar una policía para la vigilancia de la frontera. Eso hay que tomarlo con pinza. No podemos ser no tener mucha prisa para esto. ¿Se necesita la vigilancia de la frontera? Sí se necesita, porque sí tenemos una frontera. Lo que no tenemos es una división real entre dos países que tienen cultura distinta y que por este sitio que se llama frontera hay un trasiego de todo. Me pedirán pruebas. Bueno, no la tengo materialmente, pero es vox populi de que en la frontera se trasiega con muchas cosas. A pesar de vox populi, aquí hay muchas cosas que se dicen y las autoridades pues no toman carta en el asunto. En Santiago se está dando una situación y es que la municipalidad, el síndico de allí, se está dando la tarea de colocar en vallas a las personas que tienen facturas pendientes. Los morosos. A los morosos. Mire, ese es un sistema que yo en lo personal pudiera no reprocharlo más allá. Sin embargo, en el término legal creo que no es correcto. Y usted me dirá, ¿y qué ley lo prohíbe? Bueno, sencillamente lo prohíbe lo que es la dignidad de esas personas, que pueden ser físicas o jurídicas. Y que además usted puede tener un cobro y eso no le da a usted derecho a estar publicitando
la condición de esta persona, porque incluso en el ámbito penal, cuando hay una persona que se sustrae a la justicia, la otra persona no puede salir a publicarlo en el medio de comunicación que le entienda. Tiene que estar autorizado por el juez a que publique los datos de esta persona y que se le requiere. Y como esto es un tema de índole probablemente civil, porque no sé cuáles son los conceptos que lleva al síndico a publicar en una valla, probablemente sean por deuda. Si es por deuda, entonces eso es de índole civil. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es que yo esté en desacuerdo, sino que agotemos los mecanismos para hacer los cobros efectivos. Y esas vallas deberían de hacerse en muchos sitios, pero autorizados debidamente por las autoridades correspondientes. El otro tema que no podemos dejar de pasar es sencillamente el presupuesto del Poder Judicial. El Poder Judicial necesita presupuesto. Tenemos un Palacio de Justicia en la provincia de Santo Domingo que está ahí prácticamente abandonado. Y ya hemos dicho en las condiciones en que se conocen las audiencias en esta ciudad. ¿Qué nosotros necesitamos? Presupuesto para la justicia para que se pueda tener una justicia más digna. Y finalmente, hablar del caso del abogado que se vio involucrado en una circunstancia, en un delito de sangre que resultó muerto, Junior Ramírez, a manos de unas personas que se dicen no, son empleados de la ONSA y que se involucra también a este director. Este es un caso complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque aquí hay dos situaciones. Hay un tema relativo a corrupción y hay un asesinato por el otro. Eso determina una pluralidad de agentes que hay que determinar la participación de cada uno. Ha dicho ya el exdirector de la ONSA que él ni en pensamiento mandó o tiene que ver con este delito de sangre, con este asesinato. Ahora bien, lo que hay que preguntarse es, si usted tenía motivo, si la ONSA tenía reales motivos para mandar a hacer esto, o si habían diferencias. Porque se habla de un proceso que existía, o que este señor, el abogado, iba a interponer contra la ONSA, pero ¿qué tipo de proceso? Sencillamente era, entiendo yo, porque están hablando, y hasta donde he investigado, es de un proceso administrativo donde se estaba solicitando la información para este proceso. Entonces, si había un proceso administrativo, yo entiendo que hasta ese momento no había nada pecaminoso, porque es en virtud de una ley de libre información que él pedía esta información. Ahora, cual que sea la situación, no debió desencadenar en eso. Y como desencadenó en eso, entonces los responsables tienen que pagar. Con relación a lo que es la institución, desde el año 2013 están saliendo en las prensas las informaciones, se está denunciando que en la ONSA había actos de corrupción. Y por eso quieren decir que este asesinato de este joven es un asunto de Estado. Mire, los crímenes de Estado no están tipificados sencillamente porque usted lo diga. Tiene que haber realmente una situación en donde el Estado esté involucrado. Y aquí lo que ha habido es un desfalco por un lado y unas personas posiblemente que se estén aprovechando de esta situación para hacer denuncias, que es la tesis del exdirector de la ONSA o de este grupo de personas, de que este señor estaba sobornándolo o extorsionándolo y los otros sobornándolo. Yo no entiendo ahí esa figura, dónde va a caer el soborno y dónde va a caer la extorsión, porque si yo, conforme una definición de lo que es la complicidad, me entero de algo o sé de algo y no lo denuncio, entonces yo me hago cómplice. Y al cómplice como tal le acarrea una sanción. No hay una muerte moral, porque desde que yo presto mi concurso para recibir algo, para callar algo que está incorrecto, entonces yo soy el que estoy matando mi persona moral. Lo que entiendo es que hay que darle el voto de confianza al Ministerio Público, que ya andan gente por ahí detractándolo, diciendo que quieren sacar a este señor Rivas, que quieren ocultar la situación. Si hubiese sido así, el Ministerio Público no solicita orden de arresto. Lo que pido es que seamos pacientes. Y al Ministerio Público, aunque el pueblo tiene sed de saber, el Ministerio puede hacer los resúmenes ejecutivos y no publicar íntegramente
como salieron por ahí en un medio, la conversación que tuvieron con este señor que se indican y que declaró en calidad de imputado en este proceso. Los procesos son secretos para los terceros y no importa el derecho que tenga la población a saber cómo y en qué momento se hicieron la situación, hasta que definitivamente las autoridades pues determinen que esta persona es el grado de responsabilidad y es el culpable. Pido paciencia, un voto de confianza a ese Ministerio Público, a la Policía Nacional, para que esto se esclarezca y que nadie salga ileso de esta situación. Mira, Leo, hiciste un paneo sobre la realidad jurídica y todos los temas que estamos tratando de manera sucinta, ¿verdad? El retomar cada tema es complicado cuando realmente lo que está en la palestra es la situación del asesinato del licenciado Junior Ramírez Ferreras, que además era profesor universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Especular sobre todo lo que ha sucedido es complicado. Hace solamente una semana del asesinato, solamente 2 o 3 días del apresamiento, ¿verdad? De que se ha develado este complot. Y bueno, sabe que el dominicano es médico, jurista, ingeniero, y nosotros opinamos de todo. En el caso de nuestro programa, Derecho y Justicia, no podemos obviar los aspectos legales de esta situación. Sin entrar en mayores detalles con respecto al cuadro fáctico que rodeó el crimen, porque sería especular sobre la base de informaciones periodísticas, ¿verdad? Claro. Y nosotros no podemos darnos el lujo como técnicos de especular sobre una información periodística, ni siquiera sobre porciones de interrogatorios publicados en la prensa. Vamos a ver algunos conceptos. Han hablado de que el móvil del asesinato ha sido una intención de extorsión por parte de la víctima. Se usan palabras como extorsión, chantaje, ¿verdad? Soborno. En el medio hay un secuestro y finalmente un asesinato. Técnicamente, el soborno, también conocido como cohecho, es la acción de una persona que entrega un dinero, ¿verdad?, a cambio de un favor determinado. Por lo que de soborno no podemos hablar, ¿verdad? En ese tipo penal también se le dice concusión, sobre todo cuando hay un funcionario público vinculado al hecho mediante el cual se entrega dinero a cambio de un favor determinado. Chantaje y extorsión ya son otros conceptos. En sentido ortodoxo, chantaje y extorsión es exactamente lo mismo. Lo único que el chantaje es el tipo penal cuya raíz viene del derecho francés. Y la extorsión tiene una etimología, pero cuya raíz es latina, viene del latín. Pero se puede decir que chantaje y extorsión es esencialmente el mismo tipo penal, que es la amenaza de revelar algún secreto, alguna intimidad, algún hecho vergonzoso o criminal, ¿verdad? Alguna prueba. Alguna prueba. La amenaza de presentar esto y a cambio de lo cual, si no me entregas una cantidad de dinero, ¿verdad?, entonces presento este hecho, esta intimidad o este delito en el que estás involucrado, ¿verdad? Esto es el chantaje o la extorsión. Hay otros autores
que tratan de establecer una diferencia entre chantaje y extorsión, diciendo que el chantaje es la amenaza de revelar un secreto y que la extorsión conlleva un mayor nivel de violencia. Es forzarte a entregar un dinero con vías de hecho o con algún tipo de violencia. Yo me inclino a la teoría de que chantaje y extorsión, aunque con raíces idiomáticas diferentes, chantaje en el francés y extorsión en latín, aunque con raíces idiomáticas diferentes, significan lo mismo. Eso es en términos etimológicos. Ahora bien, lo trascendente en este tema es el tipo penal de la extorsión. No, porque en rango de gravedad de los tipos penales que estamos hablando, es la menor de las situaciones, aunque según la teoría de la Fiscalía haya sido el móvil del asesinato. Hay un tipo penal mayor, que es el secuestro, luego de la extorsión, el secuestro. El secuestro tiene, de hecho, una penalidad, una sanción mucho mayor que el homicidio. Y que el asesinato. Y una sanción equiparable al asesinato, aún sin el asesinato mismo. Me explico, para los televidentes, Michelle, Marcela, Leo. El hecho del secuestro, aunque no existiera el tipo penal del asesinato, aunque no asesinen la persona, solamente este crimen está sancionado con 30 años de prisión. ¿Sabías, Marcela? O sea, si al licenciado Junior Ramírez lo secuestran, aunque no lo asesinaran, lo mataran, ¿verdad? Ese tipo penal solamente conllevaba 30 años de prisión. Wow. ¿Qué pasó con este tipo penal? Resulta que no tenía esta sanción tan gravosa. Pero a raíz de un secuestro muy célebre en República Dominicana en los años 70 del agregado militar de la Embajada Norteamericana, creo que de apellido Crowley, me puedo equivocar en el nombre a los televidentes, pero en esencia creo que era Crowley, sí, el agregado militar de la Embajada Norteamericana a principios de los años 70 fue secuestrado por un comando dirigido precisamente por el fenecido Amin Abel Hasbún, y que exigía el intercambio del coronel Crowley, el agregado militar norteamericano, a cambio de presos que ellos consideraban políticos, Maximiliano Gómez, entre otros, que estaban presos. De hecho, el intercambio se produjo. Entregaron los presos políticos y los secuestradores entregaron al coronel Crowley. A partir de ese hecho, sin entrar en mayores detalles, ni cómo concluyó esa situación, se agravó la penalización del secuestro en República Dominicana, llevándola a una pena de 30 años de prisión. Por ende, estas personas, luego de llevarse contra su voluntad al licenciado Junior Ramírez, aunque no fueran muy duchos, de hecho parecen ser muy torpes y unos criminales, ya sabían que estaban cometiendo un hecho que tenía 30 años de prisión. ¿Y usted lo cree? ¿O piensan que son infalibles e intocables? Bien. No, pero ya sabían que secuestrar 30 años de prisión, porque los criminales, sobre todo estos que parece que tenían algún tipo de experiencia, porque hay uno que dicen que ya tenía antecedentes penales de homicidio, uno de ellos, saben esto porque ellos hacen un curso en las cárceles. Entonces, ese tipo penal, secuestro, 30 años de prisión. El tercer tipo penal, mucho más gravoso todavía, porque atenta contra el mayor bien, el mayor derecho, el mayor activo que posee un ser humano, que es la vida, es el homicidio premeditado o asesinato, que tiene también una pena de 30 años de prisión.
Estamos frente a 3 hechos. ¿Por qué yo quiero hacer este análisis de tipo etimológico, de conceptos jurídicos con respecto a esos tipos penales? Porque el morbo se ha concentrado más en tratar de determinar si el licenciado Junior Ramírez estaba extorsionando, chantajeando a el director de la OMSA, y él y su equipo ordenaron y ejecutaron un secuestro y un asesinato. Cuando lo que nos tenemos que concentrar es que no existe la posibilidad de soborno o chantaje si ese funcionario público o esa institución, en esa institución no existiera algún tipo de acto de corrupción que ellos querían tapar. Porque el único proceso que llevaba el licenciado Junior Ramírez no era un proceso de tipo penal que le iba a desistir ni que le iban a meter preso al director de la ONSA. Era un proceso administrativo de solicitud de información. Por ende, no había ningún proceso de tipo penal que pusiera en peligro la libertad de ese funcionario. Ahora, como una manera de vacunarse, parece que se armó toda esta trama que se fue de las manos. Lo que yo quiero resaltar, Michelle, Marcela, Leo, queridos televidentes, que el móvil no importa. El móvil no importa. Lo importante aquí es que han cegado la vida de un ser humano. Lo han secuestrado y lo han asesinado. Decía que el secuestro tenía 30 años, no, Leo, yo creo que son 40 años. Sí, la ley 550. Sí, es 40 años. O sea, tiene una sanción mayor que el asesinato mismo, Leo, ¿verdad? Así es. O sea, el secuestro, Michelle, tiene 10 años más de sanción penal que el asesinato mismo. Bueno, Fidel, hay algunos términos que nos están preguntando aquí para que lo tomen mismo. Sí. Nos preguntan unos estudiantes de Derecho que ellos manejan con sus profesores una discusión sobre el concepto autor intelectual, autor material, y otros dicen que no, que en el Código Procesal Penal se habla de autor y coautor, que quieren que le hables de cuál es el término apropiado para fines del proceso de justicia. Sí, ellos tienen razón con respecto a la autoría y coautoría. Sin embargo, alguien intelectualmente planificó y alguien materialmente ejecutó. El concepto técnico, no jurídico exactamente, pero sí técnico, es autoría intelectual y autoría material. La diferencia es aquel que tiene la intención de matar, pero no tiene el valor o no quiere exponerse a la ejecución del crimen. Pero cuando se cuando se maneja del punto, en República Dominicana, que usted está haciendo una instancia, está haciendo a nivel de justicia, ¿tiene que hablar de coautor y de autor? Tiene que hablar de ambas situaciones. Porque el autor material que él ejecuta, tiene la sanción mayor, a pesar de que el intelectual fue el motor. El intelectual pasa a un rango inferior de complicidad. Lo que pasa también que es lo que jurisprudencialmente se ha establecido, aunque debiera ser al revés, ¿verdad? Pero lamentablemente República Dominicana es así. Lo que pasa es, Fidel, que tal cual apunta Michelle, el término correcto que establece el Código Penal es coautor y coautor. Claro, ahora, claro. La doctrina y la jurisprudencia, el derecho es vivo, Michelle, y va cambiando. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia se encargan de enriquecerlo. Entonces, estos términos que se acuñan posteriormente de autor intelectual y autor material caen dentro de lo que es la clasificación de coautor y autor. Por ejemplo, el autor es el autor material, el que se encarga de ejecutar, y el coautor es la persona que ha facilitado, el que ha planeado, el que ha proporcionado incluso medios. Entonces, esa es la definición más o menos acertada en cuanto a los términos. Pero en términos académicos, yo creo que el profesor debe aclararle, debe manejar mejor los términos autoría intelectual y autoría material, porque un coautor no necesariamente participa de la autoría intelectual. Ni la autoría intelectual, y a veces no participa ni siquiera en la material, sino que facilita los medios
para la ejecución del crimen. Bien. Entonces, si ese profesor Un no está coautor bien, puede ser un cómplice sin ser el Claro, autor material, claro. ni intelectual. Claro, Así es. entonces por eso es bueno manejar el término de autoría intelectual y autoría material. Y Bien. los otros pueden ser complicidad en la facilitación. Por ejemplo, el que pagó la gasolina para que la camioneta no le faltara la gasolina, pero que no fue al viaje. Te lo voy a poner más A ver. con el ejemplo sencillo. A ver. Si utilizaron a una tercera persona para hacer una llamada, para citar al profesor, Con conocimiento. sí, Porque yo no puedo decir que préstame. Si esa persona tenía Claro. conocimiento de eso. llámamelo ahí, dile que nos vemos en tal sitio. Y cuando llegue a ese sitio resulta que lo Bien. secuestran y lo asesinan. Señores. Ese tiene un grado de complicidad de acuerdo al nivel de conocimiento de la intención que tenían al hacer la llamada. Y de asociación. Claro, y Bien. asociación, es parte de una asociación de malhechores. Doctor, usted conversaba, y el doctor Sierra en su momento, de lo que es el que se ha querido, se ha hablado mucho del tema, yo no diría que solo del chantaje o de la extorsión, sino de la corrupción. Y que en esto el hecho más fuerte es el hecho del asesinato al doctor Junior Ramírez. Sí. Pues yo creo que no. Yo creo en lo personal que por lo menos aprovechemos lo ocurrido con el doctor Junior Ramírez y que si en la ONSA o en cualquier institución que se desprenda, porque ya vemos hoy que hay hay casos de corrupción y hay que tener un expediente adicional a raíz de la muerte de Junior por corrupción. Yo creo que hay que llevarlo, independientemente de lo que estén hablando las redes sociales y los medios de comunicación. Hablo de justicia, Claro. hablo de que nosotros, porque si queremos terminar con todos estos problemas tenemos que ver el motivo, y el motivo por un lado es lo que origina todo es si hay actos de corrupción. Eso origina posiblemente un chantaje o una extorsión y eso puede ahorita terminar caer en un asesinato. Claro. Y son toda esa cadena que hay que desencadenar y llevar cada acto a sus últimas consecuencias. El origen es la corrupción. Bien, ahí se está hablando de que Junior Ramírez posiblemente incrementó su patrimonio. Lo tendremos que ver. Eso es un problema de que con los muertos no se embroma. Pero tenemos que analizar el tema de la corrupción. Yo personalmente, con Dari Terrero y Andrés Terrero ayer, hablábamos, compañía de Marcela, de lo que nosotros hemos podido averiguar del caso. Y realmente ese es un caso bien fácil. ¿Qué pasa? Parece ser que hay una trama de corrupción donde había un contador, posiblemente un director, hablo de corrupción, un asistente, otro asistente, un grande, un Argeni, un grupo. Y esa gente tenían un problema de corrupción y posiblemente hay una persona que estaba llevando un proceso administrativo y que un empresario que estaban haciendo unos negocios supuestamente y esa persona se acercó a alguien y dijo, hay una negociación y se pidieron 2 millones de pesos y 100 mil dólares presuntamente. Y eso se acordó en 4 millones de pesos. Y se recibió 1 millón de pesos. Y si todo eso es así, y luego cuando se recibe el 1 millón de pesos, se acuerda que el 12 de octubre sea un expediente, una investigación, una solicitud de información, de medidas de información administrativa, lo que sea, Junior Ramírez debía retirar eso. Y en el camino se juntaron 4 veces y los emisarios, una cosa fue la negociación, pero los emisarios parece que eran el grande y el Argeni. Aunque en una primera negociación parece que en el Hotel Embajador el empresario participó. Son conjeturas. Tú dices, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que nada es así. Y que cuando llegan a la UAS, estas personas lo que hacen es ven, bajan y llaman. Oye bien, bajan. Y tú dices, ¿por qué tú quieres hablar del chantaje y quieres hablar de la extorsión y quieres hablar de la corrupción? Porque esos son los motivos que en este momento pueden determinar a la sociedad dominicana. Por ejemplo,
si Rivas, la muchacha y el coronel mandaron a matar a Junior? Que no es lo mismo, vayan y lleven 3 millones de pesos porque nosotros somos unos corruptos, que vayan y mátenlo. Claro. No es lo mismo. ¿Qué pasó? Porque hay muchas versiones, ¿verdad? Se dice que ellos dieron el primer millón. Si dieron el primer millón y se puede probar eso, entonces algo ellos querían que se encubriera y podemos estar hablando de una denuncia de corrupción. Fíjate que se mete preso todo el mundo, luego se sueltan, pero ahí mandan a hacer una auditoría. Quiere decir que hay gente que puede estar implicado en la corrupción, pero no necesariamente ni en el pago de los 4 millones ni en el asesinato. Luego hay gente que puede estar en las dos cosas o no. Y hay gente que posiblemente en el asesinato se dice que esa gente no salieron, esa gente salieron a negociar con Junior. Salieron a negociar con Junior bajo el alegato de ven que te vamos a dar lo que te falta. O vamos a negociar, ven, baja del aula. Baja del aula. Y cuando ven baja del aula, deja tu celular en tu carro para que podamos hablar tranquilo. Óyeme bien, y todo eso se habla voluntariamente, para que no haya problemas de grabaciones. Y en el carro que comienzan a andar y a negociar una supuesta colita de los tigres que llevaban los cuartos. La comisión. Ahí es que entra, inclusive se dice que el voucher de la tarjeta de crédito que él saca, creo que de 56,000 pesos, que tenía en el bolsillo, un retiro de efectivo. Ellos no lo quisieron aceptar, que ellos no lo consideraban suficiente. Entonces, en la negociación, fíjate que ellos se van en una camioneta de la ONSA, la dejan ahí mismo, lo hacen en el día, lo van a buscar ellos mismos a la UAS, él se monta voluntariamente y llaman a él para decirle que van para allá del teléfono del asistente, porque ellos no iban para allá a eso. Ellos iban para allá o a llevar el dinero o a negociar un asunto. Y fíjate que él baja voluntario. Y no fue de que con una pistola, súbete, súbete, súbete. No fue, bebé, vamos para que hablemos, vamos a buscar los cuartos. Y si todo esto es así, podemos estar hablando, le guste a quien no le guste. Claro. Ahora, también puede ser que el de arriba mandó a matarlo, es una posibilidad. Como también puede ser que los de abajo, buscando en la negociación, que no salieron a eso, el tiro se le salió. El tiro se le salió, estaban dándole duro, el hombre se puso fuerte, le tenían una pistola en la cara puesta en medio de un carro, en una camioneta, y le dieron un tiro, a donde no tenían que dárselo. ¿Por qué? Porque no hay posible, y a mí me pueden decir lo que sea, que esos inteligentes, asesinos, exconvictos, por lo que tú quieras, preparados, fueran tan verdugos de llamar de un teléfono que no fuera un maquito. De ir en el vehículo que no fuera, de ir ellos mismos, montarlo en el carro y también matarlo. Matarlo dentro del vehículo. Y a plena luz del día dentro de la ciudad. Entonces, a mí tú no me vas a decir, y dejarlo ahí mismo. Y a los vaqueros, de coger 2 blogs, una cadena. Y un candado. Un candado a lo bestia, que seguro va a aparecer en la ferretería que se pararon a comprarlo. Porque eso lo ha visto todo el mundo y va a salir uno que dijo, aquí fue que me compraron esa gente, compraron eso ese día, porque fue en el camino y hay que buscar para enterrarlo, al punto de que lo tiraron en un sitio que no sabían lo hondo. Tú te dices que no hay una planificación. Yo te digo que ahí hay un tercer cosa. Ahora, ¿qué va a pasar? Y en eso fuimos bastante objetivos ayer. Si toda esta versión que uno ha podido descifrar es así, el grupo de gente que tiene que ver con la corrupción, el que tiene que ver con el chantaje y con el soborno, si lo tiene que ver con el chantaje y con la extorsión, se murió. Se acabó el tema. El que tiene que ver con el chantaje y con la extorsión, se murió, se acabó el tema. No hay acciones después. Claro. Salvo que Junior tuviera un cómplice en esto, que parece que no lo tenían, que habían discutido en sus operaciones anteriores. Lo que se dice. Por otro lado, la operación de corrupción. Si eso se prueba que los que están adentro del carro, en una negociación para coger una cola del dinero,
O ellos reconocen esto y se prueba y no hay una llamada, una orden, una vinculación del empresario o de Rivas. Entonces, esa gente van a ir presos investigados por corrupción y por aceptar los 4 millones de pesos. Como debe y con de la ser. investigación, pero no por asesinato. Ahora, ¿de qué estamos hablando también? Y en eso yo quiero estar claro. Y posiblemente, como ya vemos que los abogados y los imputados de asesinato, ya ellos parece que su versión, independientemente de lo que pueda ser la verdad o no, de si lo mandaron o no, si a ellos lo mandaron a llevar un dinero o a negociar una cosa y se le murió el hombre, ya ellos saben que piedra para lo más chiquito, ¿verdad? Y que la soga corta por lo más fino. Ellos no van a decir, ellos parece que están diciendo que a ellos lo mandaron. Ellos parece ser que dijeron que lo están mandando. También están extorsionando. Bien, también están extorsionando. Hay otra versión por ahí, porque ahora hablamos de versiones, y aquí tenemos que decir todas las versiones. Hay otra versión por ahí que es la de la gente que quería defender a Joaquín Balaguer, que dicen que Joaquín Balaguer no era un presidente malo y que no mandaba hacer nada malo a la gente, de toda esa gente que se decía de los crímenes de los 12 años. Sí. Un grupo de gente que eran sus detrás, Incontrolables. ¿verdad? Que cuando el presidente decía, fulano me tiene harto, Era una orden. ya sabían, ya lo que decían, ese hombre tiene harto al presidente. O harto. Pero tenemos que hacer la historia como es, ¿verdad? Fulano anda por ahí todavía. Entonces, todas estas versiones pueden ser verdad. Hay muchísimas conjeturas. Y las pruebas van a hablar solas. Y esa es la última parte que quiero hacer de este comentario. Hemos visto medios de comunicación, representantes de la sociedad civil, algunos analistas importantes y no en las redes sociales y en los medios, conversar y opinar sobre todo esto, tratando en todo momento de, primero, no traspasan una noticia. Su opinión en todo momento se ve inclinada y parcializada hacia un lado. Si hay corrupción, que vayan presos. Si hay extorsión o chantaje, que se conozca. Porque aquí no es verdad que nosotros no vamos a tomar de un caso como este, tan grave para la sociedad dominicana, lo único que no puede funcionar, que no es la justicia, es que la gente entienda que el corrupto, el asesino y si hay chantaje o extorsión, está mal y eso no se debe de hacer. Y las consecuencias que esto puede tener. Porque no es verdad. Y ojo, y es muy preocupante cuando tú escuchas gente hablar y tú sabes que todas esas pruebas van a salir. En este caso y en otros. Si usted se pone atrás, tengan cuidado y esperen unos días. Decía el doctor Sierra hace un rato que se apresuraron. Que tengan cuidado y que esperen unos días. Porque usted que tiene 5 días acabando con el PLD y acabando con otro grupo, acabando con Junior, que era del PRM, y otro grupo acabando con la impunidad y la corrupción. Tenemos una marcha verde del 29. Sería muy duro que aparezcan pruebas claras y testimonios con pruebas de suplidores, de funcionarios, de pagos, de enriquecimiento ilícito, de patrimonio, de una persona que se está diciendo que no fue que chantajeó, si aparecen.
Porque así como ese funcionario de la ONSA tiene que decirme a mí de dónde sacó 17 millones de pesos, el que lo estaba defendiendo hoy está arrepentido. Ya hoy, en las noticias de hoy temprano, podemos ver que dice: la economía de Junior Ramírez mejoró tras relacionarse con el primo Ángel Eddy, revela la pareja en interrogatorio. Una persona que parece que estaba vinculada a él con él, por eso dije que no hay, que en esa parte no hay cómplice. Todo, ¿por qué tenemos que informar si nosotros no, todavía todas las pruebas no se conocen? Me dijeron que hay una persona que dijo por ahí, de alto nivel, que dijo: si me llevan a mí de testigo, yo sí tengo cosas. O aquí se le está olvidando a los medios de comunicación y a la justicia, a la sociedad civil, que aquí hay media capital, abogados, empresarios, extorsionadores, funcionarios, que tienen prueba de todo guardado. ¿Y tú te crees que aquí la gente tiene un sistema que es corrupto desde que se fundó la República Dominicana? Y cuidado si antes con los espejitos. Tú te estás creyendo que aquí la gente no ha guardado nada y que aquí la gente se va a dar a permitir. Y tú me vas, ay sí, pero yo tengo el videíto de cuando yo le entregué 3 millones de pesos a... Y tú lo enseñas, bueno... Si hay uno que soborna, hay un sobornador, ¿verdad? Un sobornante. Claro. Entonces, todo esto yo creo que la gente debe tener cuidado. Y aquí hay una cosa principal, que todo el que haya cometido un acto o de asesinato, o de corrupción, o de extorsión, pague por eso. Segundo, que quien no lo haya cometido, no por temas políticos o temas de morbo, todavía no tenemos que, si no nos han dado los indicios suficientes, que no lo hagan. Claro. Y tercero, que a la sociedad dominicana por lo menos nos quede una experiencia, favorable, un resultado bueno de esto que está pasando. Porque a Junior no lo va a revivir nadie. El otro, ahora lo que se va a defender, seguro de asesinato. El único que va a sacar una bandera a decir: yo soy un ladrón, yo soy una ladrón, si hay acto de corrupción y no un asesino, soy yo. Él va a elegir el mal menor. Pero no es solamente el mal menor por lo que implica la pena, sino porque no es lo mismo ser un corrupto que ser un asesino. Y toda esta gente tiene familia. Y ustedes se creen real que hay una trama que desde el contador hasta los asistentes, la muchacha, pero ese es el hombre que lo mandaron a matar más gente. Vamos a esperar, y si fue así, que todos vayan como coautores o autores intelectuales a la justicia por eso. Ahora, si fue por corrupción y los otros fue que se le salió, lo mataron porque no le quiso dar un pedacito del pastel. Porque no podemos estar diciendo tantas cosas. Y más cuando uno sabe todo lo que está apareciendo. Todo lo que está apareciendo de corrupción ahí adentro, todo lo que está apareciendo en otros sitios, todo lo que está apareciendo a nivel político y todo lo que está apareciendo del imputado. El imputado que falleció, ¿verdad? Entonces, no podemos decir lo que hay, porque si mañana uno se pasa aquí como un rey, mira, vamos a hablar, y el pobre Junior, el jurista catedrático, político, es candidato a senador, profesor, amigo nuestro, implicado en esto. Ahora, si hay señales y pruebas de esto, esperen, señores, que para uno sería muy difícil, tener una grabación o un video donde él recibe $1 millón de pesos y negocia $100,000 y 2 millones. Hay que esperar, y si existe, ¿con dónde nos vamos a meter el rabo?
¿Dónde nos vamos a meter el rabo? Y todavía hay gente que dice, no lo voy a tirar porque es lo menos malo posible. Porque, ¿qué pasa? Hay pruebas de esas que posiblemente no se quieran sacar hasta ver si se puede desvincular del tema del asesinato. Pero si van a vincular por el asesinato, se van a ir van a aceptar el tema del soborno. Oye, ¿cómo es? El cuadro, Michelle. El cuadro no es fácil. Es complejo, yo se lo dije al principio. Entonces, no estamos siendo objetivos en esto y da mucha pena. Yo Claro. recuerdo, mira, aquí hay dos medios de comunicación que tienen dos personas muy objetivas, que viven hablando de bocina y viven hablando de los recursos del Estado y en los medios de comunicación, que con los salarios que a ellos le pagan su sueldo, son realmente los corruptos. Si ellos van a seguir teniendo el discurso y que no dejen la gente que se amedrente, coja el medio de comunicación de la persona que están hablando fuerte y hablando cosas que no son objetivas, y si hacemos una regla de 3 y los otros son malos, entonces nada más que averigüe de dónde proviene el dinero con que a usted le pagaron las últimas 24 quincenas. Usted con conocimiento de eso, porque el doctor Sierra me explicó el otro día que si usted hay un acto de corrupción que usted no sabe que estaba ocurriendo, pero después que usted sabe que es implicado, no venga a hacerlo, que es donde usted está, ahí eso, no venga a decir lo que no es. Y aquí está bueno de que la gente esté. ¿Usted le gustan las redes sociales? ¿Usted le gustan los medios de comunicación? Nada más haga 2 preguntas. ¿De quién es el medio? 3 preguntas. Si los anuncios que están ahí son suficientes para mantener esa estructura. Y si las personas que están de anunciante ahí pagan esos anuncios, entonces le están pagando a los empleados que están ahí abajo. Y si tienen conocimiento de eso, son cómplices de lo que está ocurriendo. Son cómplices de las obras del Estado, son cómplices de la corrupción y son cómplices de los casos en el que están involucrados. Si usted conociendo donde usted trabaja, usted recibe un salario de eso. Y aquí eso no se está hablando. Porque nadie quiere. Lo muy más fácil es acabar con lo que está pasando aquí. Con lo más, la bocina, los anuncios. ¿Y quién dijo que tener una opinión diferente a la opinión que tiene ese grupo significa que usted es corrupto? Entonces, aquí se quiere decir que el que le ponen un anuncio, ¿cuál es la diferencia de que a Síntesis le pongan un anuncio a de que se lo pongan al canal y el canal me pague a mí mi sueldo? Entonces, cojan esos programas que ustedes oyen, que nada más hablan de las cosas malas y de la corrupción y de los medios y de la bocina y de que se compran. No. Aquí lo que se hace es que se ponen anuncios y los anuncios sustentan los medios de comunicación en el mundo entero. Y los medios fijan posición. Nosotros vivimos la reciente campaña electoral de los Estados Unidos, cuando CNN, el New York Times, se fueron en contra de Donald Trump, abiertamente, y no pasó nada, porque eso es así. Ahora, si hay un empleado de un medio en República Dominicana que cobra un salario, que esa persona en ese medio no hable de bocina, ni de corrupción, ni de nada, porque usted parte de eso. Igualito. Y yo no sé, como diría mi amigo Ariel Lara, yo no sé si intelectualmente o materialmente, o si autor o coautor. Porque solo hay que buscar. Si tienen ceguera voluntaria. La ceguera no es voluntaria, porque sucede que aquí hay unos casos que las cosas se rompen y la gente lo ve y se queda tranquilo. Coja el periódico o el medio que usted trabaja
y lea la mancheta. Usted no está acostumbrado a leer páginas de periódico y páginas de internet que hablan de transparencia, de nóminas gubernamentales y hacer análisis fuertes para poder cuestionar los presupuestos. Análisis de las nóminas y de los gastos de las instituciones. Lea donde los cheques, donde están yendo también, que donde usted cobre de ahí. Y no estoy hablando ni de uno ni de dos medios de comunicación. Y si usted cobra de un medio que usted está que recibe dinero, entonces usted lo mismo que está atacando, usted parte de eso. Porque está bueno de que todo el mundo aquí esté diciendo lo que quiere todos los días por la mañana. Usted se levanta aquí, déjame yo terminar con fulano. Así veo yo gente en las redes sociales. No, porque aquí se quieren encubrir las cosas. Señores, aquí todo el mundo sabe quién es todo el mundo. Y se sabe quiénes son la gente que hacen chantaje y la gente que no hacen chantaje. Y la gente que trabaja y la gente que no trabaja. ¿O de qué viven los políticos dominicanos? Aquí tenemos la cachaza de cuestionar a los políticos que son empresarios y que cómo incrementó su patrimonio y que si ahora tiene malas empresas y no se están preocupando de los 250 políticos que hay en cada partido que yo no conozco el primera factura que han hecho en su vida. Ni la oficina. Nosotros somos abogados y mantenemos que usted mantiene una oficina en la que usted la tiene abierta para que 10 empresarios le den 10 cheques para que usted viva la vida entera y justificar el sistema político, el equilibrio, mover, cuando usted lo nombren en el Congreso, usted será el senador o el diputado o el representante de ese sector. Y nosotros nos sentamos todos los días a nada. ¿Verdad? Hacemos una pausa, ¿le parece? Venimos inmediatamente, no se vayan. Señores, estamos con el tema más trascendente de esta semana. Mire, yo quería en unos minutos establecer un perfil que trascienda al hecho mismo. El licenciado Junior Ramírez, el profesor Junior Ramírez, estaba pidiendo ante el Tribunal Administrativo, en virtud de la ley de transparencia, ¿verdad?, pública, libre acceso a la libre información acceso pública. A la información pública, que es como se llama técnicamente, información a la ONCE en relación a ciertas operaciones comerciales en institución, con todo el derecho, porque cualquier ciudadano tiene el derecho a pedir información a todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Pues, libre acceso a la información pública, que es un derecho además con rango constitucional. ¿Por qué, si el licenciado Junior Ramírez comparece a un programa nada más y nada menos que en agosto, ¿verdad, Leo? Claro. En agosto, y luego inicia una serie de solicitudes públicas también, administrativo, ¿por qué esta lucha pública y esta acción de un ciudadano solicitando información no disparó los controles? ¿Por qué el Ministerio Público no escuchó ese rumor de Junior Ramírez Ferreras en el programa donde compareció a decir que el próximo escándalo era en la ONCE? Eso fue, señores, en agosto, ese programa. ¿Por qué ese rumor público, tan público como en un medio de comunicación, no disparó la alarma del Ministerio Público? ¿Por qué no disparó la alarma de la Cámara de Cuentas, que no necesita pedir a través del Tribunal Administrativo acceso a la información pública?
sino que va a investigar, porque tiene el derecho, dentro de sus funciones y competencias, de ir a esa institución, se llama ONSA, a investigar este rumor público. Tiene que hacerlo consuetudinariamente, aún sin el rumor público, en el caso de la Cámara de Cuentas. Pero si salió por televisión, señores, mande un auditor, Ministerio Público mande a investigar, porque fue por televisión que lo dijeron. Entonces, ¿qué perfil yo quiero presentar en este comentario? Es cómo fracasan los controles, cómo fracasa la institucionalidad, cómo hay instituciones que no están haciendo su trabajo. Tendríamos una investigación de la Cámara de Cuentas sin rumor público, una investigación del Ministerio Público que lo escuchó por televisión. Hubiéramos evitado la posible extorsión. Yo no puedo decir que existió, pero el rumor esto de que hubo extorsión no hubiera sido posible. Porque si el Ministerio Público investiga, un ciudadano común o un abogado común no tiene cómo extorsionar. Si la Cámara de Cuentas investiga y está haciendo una auditoría allá adentro, no tiene cómo extorsionar ni chantajear. Hubiera una investigación y quizá un proceso penal en caso de encontrar indicios de corrupción. Entonces es una falta, Michelle, de institucionalidad. Las instituciones, la Cámara de Cuentas no funciona. El Ministerio Público no funciona. Porque no es verdad, señores, no es verdad que un abogado particular, no importa lo empeñado que sea, no es verdad que un periodista de un medio de comunicación, no importa lo acuciosa o acucioso que sea, puede tener mayor acceso a información que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas. Pero lo que están haciendo es mirando hacia otro lado. Cuando te decía de ceguera voluntaria, era ceguera voluntaria institucional. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar cuando existe una denuncia pública. Ese es el rumor público. Sobre todo si es por la televisión. La Cámara de Cuentas tiene que hacerlo aún sin rumor público. Pero no lo hacen. Provocando que se filtren informaciones y que personas tengan la posibilidad, ciertamente, no sé si es el caso, no tengo el argumento para decirlo, ya más adelante saldrá, pero que personas tengan la posibilidad de extorsionar a funcionarios corruptos. Si la institucionalidad funcionara, si el Ministerio Público estuviera haciendo su trabajo, Junior Ramírez y los otros Junior Ramírez que existen estuvieran vivos, no tuvieran necesidad de pedir acceso a la información pública y la corrupción estuviera siendo perseguida. Pero se ha entronizado la corrupción en República Dominicana. La corrupción mató a Junior Ramírez Ferrera. Pero la corrupción, el chantaje y la extorsión que está ocurriendo en este momento. Ahora mismo, mientras estamos hablando, hay personas extorsionando a funcionarios. Y en este momento hay funcionarios corruptos, porque la corrupción se ha entronizado en la República Dominicana. El Estado tiene que perseguir la corrupción. Tiene que acabar con este flagelo. Es la raíz de todos nuestros males. Lo demás son las consecuencias de este mal de fondo que tenemos, que es la corrupción. ¿Entiendes, Michelle? Ese es el perfil que yo quiero llevar, porque si no nos sirvió de nada. Lo demás es especulación y morbo. Antes de terminar con esta parte, quiero que el doctor Sierra nos explique brevemente algo, pero mira lo que conversábamos hace un ratico, doctor. Aquí nos pasa a Marcela una información, creo que de uno de los medios con más credibilidad que hay, El Nuevo Diario, ¿verdad? Sin ir a hacer investigaciones ni nada. ¿Qué dice El Nuevo Diario? El titular es: Ministerio Público afirma que el soborno a Junior Ramírez se pagó en una estación de gasolina de la capital. El doctor Sierra habló de lo que son informaciones preliminares. Claro. Y resúmenes, ¿verdad? Hasta dónde el Ministerio Público puede ir filtrando lo que tiene con mucha base, que ya no puede ser distorsionado a futuro o cambiar. Oigan por dónde va. El Nuevo Diario: en una estación de combustible ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, fue el lugar
no fue, ya no es, se dice presuntamente, ¿verdad? Según el Ministerio Público, que se entregó el millón de pesos a Junior Ramírez Ferrera, quien alegadamente lo recibió de mano de Eddie Rafael Santana Zorrilla al entrar al Jeep marca Chevrolet Tajo Negro donde se transportaba el jurista. Ramírez había recibido $1 millón de pesos de los 4 millones que supuestamente había solicitado a cambio de retirar una demanda en contra del entonces director de la Oficina Nacional de Servicio de Transporte ONSA, Manuel Antonio Rivas, de lo acordado con el empresario Santana Zorrilla. Ahora imagínense que esta información que da el Ministerio Público, que publica el Nuevo Diario, tenga el sustento. Decía Marcela, ¿cuál puede ser? Los testigos, la grabación de la bomba de gasolina. Sí, ahí hay cámaras. Más el testimonio de los imputados, del señor Antonio Rivas, que fue el que dio el dinero y está ahí. Si esas 3 personas lo van a acusar de asesinato al empresario, y él se va por el lado de que es mejor el tema de la corrupción, y él mismo confiesa y busca la prueba de eso, más la bomba, más los testigos, entonces se nos complica el panorama para poder decir que no existió chantaje o extorsión, ¿verdad? Y cambia el panorama totalmente. No, él tiene que ser, en ese caso, en ese escenario, técnicamente él tiene que ser excluido de este expediente, porque lo que se está procesando es un expediente de secuestro y asesinato, no es un expediente de corrupción. Corrupción es el móvil, pero si abre un expediente pero de ya se abrió un expediente y se proceso. Solicitó la investigación y la auditoría completa. Sí, pero habría que pedirle medida de coerción por ese otro hecho, por la corrupción, que todavía no está siendo... ¿Por el pago de sobornos o de chantaje? No es eso. Bueno, ya el procurador Fidel dijo y dio instrucciones, leía Marcela más temprano. El Procurador General de la República, Jenna Laen Rodríguez, solicitó a la Cámara de Cuentas auditar gestión completa del Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses ONSA. Lo mismo hizo públicamente en Odebrecht y todavía ya han pasado meses y no ha comenzado porque dice que no tiene recursos. Entonces, lo que yo quiero significar es sentido técnico. Sí, pero es bueno decirte algo, mira, y eso, yo vivo diciendo que aquí hay mucha gente que habla que en su vida ha puesto un blog. No es lo mismo, ni el nivel de complejidad, de implicados, de montos, de años, de obras, el nivel técnico que implica una investigación. Esto es más fácil. Señor, esto es un caso, esto óigame es más bien. fácil, pero oye, Michelle, perdón. Pero ya, óyeme bien, ahí hay un grupo de suplidores normales de la ONSA que tienen muchísimas pruebas. De acuerdo, pero vean decirte lo siguiente, lo que yo estoy planteando es esto. A él se le pidió a Rivas medida de coerción de 1 año y se le impuso 1 año de medida de coerción. No, se aplazó. No, es para el jueves. Para el jueves. Se está pidiendo 1 año de medida de coerción por secuestro y asesinato. Claro. No por corrupción. No por corrupción. Porque todavía no se ha investigado su gestión. Claro que no. Entonces, si salen los indicios de que hubo una extorsión, un pago de dinero, que él no participó en una orden de asesinato, él debe ser excluido de ese proceso. Y esas medidas de coerción deben cesar en relación a él. Okay. Ahora bien, si consecuencia de la investigación del Ministerio Público, de un análisis, de una auditoría de la Cámara de Cuentas, se recaban pruebas de la existencia de real corrupción en esa institución, que parece que sí. Eso es otro caso. Ese es otro expediente, habría que procesarlo y pedir medida de coerción por ese potencial caso que aún no existe. Bueno, es lo que yo quiero decir, ¿me entiendes? Fidel, pero dijo Michelle... Esa es la separación entre los dos hechos. Por eso cobra tanta importancia lo que tú dices, Michelle, de que él se va a tratar de defender del hecho actual de que yo no ordené el secuestro y asesinato. Yo estaba en el soborno, yo estaba dando un soborno. Espérense, yo estaba en otra cosa. Ahora, ¿de eso me están juzgando? No, pues entonces despácheme por este. Y cuando venga la investigación de corrupción,
Entonces, bueno, ya veamos, veremos, búsquenme la prueba. Pero ahí está la otra. Esa persona van a tener problemas porque sencillamente los actores materiales, que son los que realmente pueden afirmar que no lo mandaron, parece que no están en eso. Dijeron, si nosotros no echamos esto solo, y es verdad que nosotros no nos mandaron a matarlo, si lo matamos nosotros. Ahora, si no nos mandaron, ¿cómo lo van a probar? Rivas, si es verdad que está en corrupción y no está en el asesinato, oigan bien, si eso es verdad, porque puede ser que lo otro también, ¿eh? Ahora, si eso es verdad, le va a ser muy difícil probarlo. Muy difícil probarlo. Ese proceso es un tsunami. Eso es un tsunami. Bien. Que se va a llevar todo. Es que eso es complejo, Michelle. Además de eso, tú enarbolaste ahorita que hay mucha conjetura, hay mucha tesis, pero hay que cogerlo con pinza. ¿Quién se beneficia de ese crimen? Se comete un delito, alguien se beneficia, porque los crímenes no se cometen al azar. Entonces, yo creo que hay que cogerlo con pinza y esperar a ver que la justicia determine. ¿Y se va a investigar la corrupción? Bueno, el procurador dijo que la Cámara de Cuentas no tiene fondos, van a aparecer los fondos para investigar eso, porque eso hay que investigarlo. Bien. Doctor, se nos acabó el tiempo, tenemos nuestro síntesis de educación ya en espera, pero la semana pasada conversábamos sobre, separando un poquito el tema de Junior Ramírez, la vida continúa. Claro. Y tenemos, y es muy importante para la República Dominicana, el tema de la ley de partidos y los cuestionamientos, las discusiones que hay con lo que tiene que ver con si es anticonstitucional o legal o no poner elecciones abiertas o cerradas. Claro. Vimos que en la reunión del lunes o del domingo o del lunes del comité político pasado, hace 10 días o 11 días, se establece, parece que en una discusión interna, que un grupo quiere elecciones abiertas y otro quiere elecciones cerradas. El grupo de Leonel Fernández, que es el grupo que quiere elecciones cerradas, dice que cree que esto viola la Constitución, basado en una sentencia de en ese tiempo, 2004, de la Suprema Corte de Justicia, lo que es hoy el Tribunal Constitucional en esa función. Por otro lado, se designan unos juristas, se autoriza a designar unos juristas para que hagan un estudio, una asesoría sobre la posibilidad de si esto es así o no. Hoy también vemos que Olivares, Eddie Olivares, que representa un sector, es el vocero de Hipólito Mejía, dice que Hipólito cree que las primarias abiertas son más democráticas y participativas. Tenemos un panorama político con que los rojos están divididos en dos, uno quieren abierta y otro cerrada. El PRM, un grupo quiere abierta y otra cerrada. El Partido de la Liberación Dominicana, uno quiere abierta y otra quiere cerrada. Y la sociedad civil lo quiere cerrado y el otro grupo lo quiere abierto. Y todo el mundo termina no dando una respuesta legal. Si a usted lo designan como uno de esos 3 o 5 juristas que le van a consultar para decirle si eso es constitucional o no, legal, no si es bueno, si es malo, si es lo que yo quiero, si eso es un precedente para establecer una decisión ahora, ¿qué usted diría? Bueno, Michelle, lo que pasa es que los dominicanos somos amantes de la filosofía y la filosofía tiene como principio que todo lo complica, todo le busca una vuelta para complicarlo. Y efectivamente, Michelle, el grupo que dice que las primarias abiertas son inconstitucionales en razón de que en el año 2004 se dictó una ley, la 286, y esta en el año 2005 fue declarada inconstitucional por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, actuando como sala constitucional que tenía esa facultad en ese momento. Hasta ese momento, esta ley, la ley 286, es inconstitucional y esa ley no puede jamás aplicarse. Ahora bien,
Hay una confusión de interpretación con el artículo 277 de la Constitución de la República, que muchos dicen que ya porque esta Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia en el 2005 decretó la inconstitucionalidad de la ley, no puede volverse a presentar porque el artículo 277 de la Constitución cerró la revisión constitucional que está establecido dentro de la facultad del Tribunal Constitucional, y así lo manda la ley 137-11, a revisar las sentencias, pero a partir del 2010, que al ser esta sentencia del 2005 no puede ser objeto de revisión constitucional, y es así. Ahora bien, el derecho hay que interpretarlo, y más el derecho público como es el derecho constitucional. No se puede ser exegético, es decir, no se pueden leer los artículos al pie de la letra, salvo que sea realmente aplicable a derecho fundamental y que usted quiera proteger ese derecho fundamental. Ahora, ¿qué dice la Constitución en el aspecto legislativo? Que es función de Cámara de Diputados y de senadores promover la legislación, es decir, aprobar, votar las leyes. Este nuevo proyecto de ley que se está haciendo ahora en nada tiene que ver ya con el que se pronunció la Suprema Corte de Justicia en inconstitucionalidad de aquella ley. Esto es un nuevo proyecto y que se puede someter. Es más, y te puse un ejemplo aquel día, nosotros tenemos el Código Penal que fue declarado inconstitucional. ¿Y dónde está el Código Penal? Me pregunto yo, Michelle. Inconstitucional, en discusión. Está en discusión de nuevo. ¿En dónde? Congreso. En el Congreso, donde tiene que estar. Entonces, esta ley, apliquémoslo por analogía. Esta ley que fue declarada inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia que dio una sentencia, eso quedó ahí. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos de la inconstitucionalidad? Básicamente aquella Porque vez... si se repiten ahora, estaríamos en las mismas circunstancias. Bueno, básicamente aquella vez la Suprema juzgó de manera principal de que esta ley que establecía las primarias abiertas con el voto universal, lo ponía a cargo de la Junta Central Electoral y iban a ser simultáneas. De manera que la Junta Central Electoral tenía que hacer una mini elección. Entonces, esa ley no previó de dónde iban a salir los fondos y establece la Constitución que todo proyecto de ley que cree o cargue el presupuesto nacional debe de decir la procedencia de esos fondos. Ese fue la fuente que va a alimentar sustentar económicamente esa decisión legislativa. Así es. Entonces, ese fue el principio nodal para declarar la inconstitucionalidad de esto. Entonces, no es verdad que las primarias abiertas o cerradas chocan con la Constitución porque están tomando como precedente esta decisión. Si ese fue el único motivo, entonces, en un nuevo proyecto de ley que establezca las primarias abiertas, si establece la fuente de financiamiento de esa mini elección organizada por la Junta Central Electoral, pero para cada partido simultáneo, entonces el motivo de inconstitucionalidad va a desaparecer. Y por ende, sí va a ser constitucional. Evidentemente. Ese es tu planteamiento. Ese es. Además de eso, que el artículo 216 de la Constitución establece que los partidos políticos se rigen los partidos políticos por las disposiciones constitucionales, pero también por las disposiciones de la ley. Y mucha gente está diciendo, es que mi partido en mi estatuto manda a que las primarias son abiertas o son cerradas. Y ese es el reglamento que rige el partido. Pero ese reglamento no está por encima de la ley. La ley manda, dice la Constitución en su artículo 16, que los partidos se rigen por las disposiciones de la ley. Y el derecho de asociación, la libertad de asociación partidaria. Bueno, eso es otra cosa que no va a influir porque es para escoger la administración del partido o el candidato. Y si una ley establece que la escogencia ya de los candidatos será de X o Y forma, hay que hacerlo. Ahora, si ya el partido escogió su candidato en la forma tradicional, no puede una ley venir a hacer cambiar ya esa escogencia por el principio de irretroactividad de la ley. Entonces, de manera, no es inconstitucional y es una facultad del Congreso conocer los proyectos de ley que le presenten las personas que tengan vocación para ello. ¿Conoce el concepto acuñado posiblemente en este programa de prostitución jurídica? ¿Cómo? Bueno, prostitución jurídica. Que van a ser... Fidel está tirando unos términos. Claro. ¿Cómo era el otro? Aborto dialéctico. Aborto dialéctico. Y ceguera voluntaria. Ceguera voluntaria. No, pero aborto dialéctico y prostitución jurídica es la posibilidad de que
un jurista, a cambio de un honorario, decida que su opinión esté en el sentido de quien paga la consulta. ¿Cómo usted la quiere? ¿Abierta? No hay ningún problema. Yo voy a sustentar que sea abierta. Señor, ¿usted qué va a pagar? ¿Usted quiere que yo opine que Cerrada que es constitucionalmente sustentable? Yo lo voy a escribir en ese sentido. Eso se llama prostituir su opinión, porque usted opina en un sentido u otro, ¿verdad? Por lo material. Claro, pero si usted le están pagando para que opine de acuerdo a los intereses de quien paga, entonces usted es un prostituto jurídico. ¿Entendiste la prostitución jurídica? Bueno. Doctor, usted, Sierra, ¿usted era carita en el colegio? Porque No. usted hace muy bueno. No. Esos son chivos. Chivos, Esos eso era lo que yo estaba pensando. ¿Cómo tú entonces? Doctor, yo lo vi fijándose. ¿Cómo tú ahorita. ves? Doctor, yo lo vi fijándose. Oye, Usted se estaba fijando. No. Oye, bien. Esos son chivos. Entonces, si yo me fijo. ¿Pero expiatorios? Si yo me fijo del chivo, yo lo que estoy es tengo una pena menor. ¿Me entiendes? Bueno, yo como soy Él es el testigo, autor intelectual. voy a comenzar mi extorsión. A ver. ¿Verdad? Señores, quiero agradecer antes de pasar a Síntesis Educación a Sport Factory, la tienda deportiva más completa de la República Dominicana, que en su división de pantallas gigantes, electrónicas y eléctricas, nos ha instalado esta pantalla que ustedes pueden observar, este video wall que estamos estrenando en el día de hoy. Agradecemos a Sport Factory esta tienda de artículos deportivos que representa las marcas en República Dominicana, también de toda esta tecnología que hace posible interior y exterior estas nuevas pantallas que ustedes pueden ver en República Dominicana. Sport Factory, gracias a ellos por su ayuda para poder hacer esta pantalla realidad, que espero que podamos darle buenos usos a nivel de poderle presentar contenidos e informaciones al momento y que la podamos discutir y comentar con los televidentes. También a todo el equipo de producción que trabajó durante toda la noche. Todavía quedan días, ahora hay que trabajar con los gráficos, trabajar con la parte tecnológica ya a nivel de software, pero a todo el equipo que trabajó en esto durante toda la noche, muchísimas gracias para que esto sea posible, ¿verdad? Bien. Caballeros, los tengo que despedir hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Así será. Y ojalá que esta semana que va a transcurrir no nos traiga otras noticias tan fuertes, aunque son buenas para comentarlas, pero muy malas para la vida, ¿sí? Así es. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Y a ustedes no se vayan, que ahora continúa Síntesis Educación.